La comprensión científica de las emociones, pues ha, digamos que, evolucionado radicalmente en las últimas décadas. Tradicionalmente, emoción y razón, pues se consideraban procesos opuestos, ¿sí? El corazón emocional versus la mente racional. Sin embargo, esto era un error categorial, o sea, a nivel epistemológico y a nivel neurofisiológico, pues los avances en neurociencias de las emociones han demostrado que esta, ¿cómo se podría llamar? Dicotomía, pues es engañosa. Las investigaciones recientes en neurofisiología de las emociones revelan que los circuitos cerebrales de la emoción y la cognición están profundamente integrados entre sí, ¿sí? Influyéndose mutuamente desde los niveles más básicos de percepción hasta las decisiones, digamos que más deliberadas. Entonces, lejos de funcionar en esferas separadas o ¿sí? En lugares separados del cerebro, la emoción y la razón emergen de redes neuronales interconectadas, ¿sí? La evidencia neurocientífica actual desmonta el antiguo mito de que el cerebro tendría centros emocionales aislados de las áreas cognitivas superiores. Por ejemplo, los estudios de Elizabeth Phelps, quien siga los estudios de esta neurocientífica, bueno, ahorita les puedo hablar un poquito de cada uno de estos neurocientíficos. Esos estudios de ella y pues de sus colegas muestran que los mecanismos neuronales de la emoción y la cognición están entrelazados desde las primeras etapas sensoriales hasta el razonamiento. Entonces, esto significa que incluso funciones consideradas racionales como la toma de decisiones o la memoria consciente involucran componentes emocionales a nivel cerebral. De hecho, hoy la mayoría de los teóricos sostienen que la distinción rígida entre cognición y emoción es artificial, es incorrecta, pues porque ambos procesos operan en un solo circuito integrado del cerebro. Un apoyo neuroanatómico a este punto de vista, a esta integración, pues es la extensa conectividad recíproca entre la corteza prefrontal y las estructuras límbicas como la amígdala. ¿Sí? La corteza prefrontal, pues tradicionalmente antiguamente se asociaba a las funciones ejecutivas y racionales, ¿sí? Sí, sí. Entonces, y la amígdala se encontró que se comunica con regiones corticales prefrontales, modulando cómo percibimos y cómo recordamos la información. ¿Sí? Entonces, todo en el cerebro está conectado. Amígdala y corteza prefrontal están conectadas. O por ejemplo, Richard Davidson, ustedes se pueden ver una docuserie que está en Netflix. Él es un neurocientífico muy reconocido en Estados Unidos que estudia los estados meditativos del cerebro. Entonces, vayan a Netflix, hay una docuserie que se llama En pocas palabras. Y en pocas palabras hay un capítulo que se llama Conciencia Plena. Ahí lo entrevistan a él eh, y él sale hablando pues sobre su investigación. Entonces Richard Davidson destaca que la corteza prefrontal, ventromedial y la orbitofrontal colaboran con la amígdala para incorporar valoración emocional en la toma de decisiones y controlar la intensidad de las reacciones emocionales. Entonces, la neurofisiología actual pinta un cuadro donde razonar implica sentir y sentir implica procesar información en un ciclo inseparable dentro del cerebro. Por eso yo ayer les decía, les hablaba sobre el lenguaje proposicional, que es esta capacidad
compleja, recursiva del cerebro de pensar sobre lo que se siente, sentir sobre lo que se piensa, sentir sobre lo que se siente y pensar sobre lo que se piensa. ¿Sí? Entonces, además, la investigación actual pues ha demostrado que las etiquetas de un cerebro emocional separado del cerebro cognitivo son obsoletas. El concepto popular que dividía un cerebro reptiliano instintivo, un sistema límbico emocional y una neocorteza racional, pues ha sido refutado por la genética molecular y la neuroanatomía comparada. Pues todos los mamíferos comparten un plan cerebral unificado y pues no existe una capa exclusivamente emocional separada de la capa racional. ¿Sí? Como también pueden ver, por ejemplo, en los estudios de Lisa Feldman, que de Lisa Feldman Barrett, el cerebro no funciona como un mosaico de piezas independientes, sino como todo está conectado, ¿sí? Una red masiva en la que prácticamente cualquier experiencia, sea un pensamiento lógico o una emoción, activa múltiples regiones simultáneamente. Por tanto, biológicamente, la razón y la emoción pues operan en los mismos circuitos interconectados y las diferencias entre pensar y sentir son más de grado que de contexto, ¿sí? Sí, son más de grado que de localización cerebral. Entonces, y bueno, para empezar a hablar sobre los avances y las teorías más recientes sobre las emociones, pues por supuesto tenemos que mencionar a todos estos neurocientíficos, el Antonio Damasio, que es profesor en neurociencias, psicología y filosofía en la Universidad del Sur de California, quien ya conoce Antonio Damasio, conoce su teoría del marcador somático. ¿Sí? Damasio investiga cómo los procesos emocionales y los sentimientos están integrados con los mecanismos de toma de decisiones, aunque Damasio ya está bien viejito. Jack Pansep, que es profesor de ciencias biomédicas en la Universidad Estatal de Washington, que es muy conocido por su trabajo en la neurociencia afectiva, que explora las bases neuronales de las emociones y de la necesidad de afecto. Sí, ayer retomé cuando estaba hablando de la necesidad de afecto, retomé mucho de los estudios de Jack Pansep. Él es el que introduce el concepto de sistemas de emoción primaria en el cerebro. Elizabeth Phelps, que es profesora de psicología en la Universidad de Harvard. Esta mujer estudia la interacción entre la emoción y la cognición, particularmente, digamos que cómo las emociones influyen en la memoria y en la toma de decisiones, y también ha trabajado extensamente en el estudio de la amígdala, como lo hizo Joseph Ledoux. Entonces también revisen el trabajo de Elizabeth Phelps. Y bueno, ya les había mencionado a Lisa Feldman, que es profesora de psicología en la Universidad Northern, conocida por su teoría de la construcción de la emoción, ¿sí? Que ella sugiere que, por eso les decía ayer que las emociones no son universales, sino son construcciones del cerebro basadas en la experiencia individual y en el contexto cultural. Y esa visión de que las emociones eran universales también fue ya descartada por las neurociencias actuales. Bueno, y Richard Davidson, que es profesor de psicología y psiquiatría en la Universidad de Wisconsin, vayan a ver esta docuserie que les digo en Netflix. Davidson pues investiga la base neuronal de las emociones y cómo afectan la salud mental y la salud física. Y como les decía, pues también estudia los efectos de la meditación y otras prácticas contemplativas en el cerebro. Entonces, todos estos neurocientíficos han hecho contribuciones significativas al entendimiento de cómo el cerebro procesa y regula la conducta, las emociones y la razón, ofreciendo perspectivas valiosas que complementan el trabajo de Joseph Ledoux, que Joseph Ledoux pues es el papá de los amores, es el papá de todos estos, es el neurocientífico, digamos, que más reconocido
por sus investigaciones sobre las bases cerebrales de la emoción y la memoria. Ahorita es profesor en los departamentos de psiquiatría y psiquiatría infantil y adolescente en la New York Launch Medical Center y es fundador, fue fundador del Emotional Brain Institute. Y pues su trabajo siempre se ha centrado en cómo el cerebro procesa el miedo y la ansiedad, pues destacando el papel crucial de la amígdala en estas emociones. Entonces, pues Ledoux ha sido pionero en el estudio de los mecanismos neuronales subyacentes al miedo, desafiando un poco la visión tradicional de que las emociones están innatamente programadas en los circuitos subcorticales del cerebro. Entonces, en lugar de eso, pues su investigación sugiere que las emociones son estados de orden superior, ¿sí? Que que se procesan en los circuitos corticales, integrándose pues con otras señales neuronales para formar experiencias emocionales conscientes. Eh, este es un documental. eh, Ave María, hombre, hoy me está engañando la tecnología. En Amazon Prime hay un documental muy interesante sobre Joseph Ledoux, ¿sí? Les recomiendo que se lo vean para quienes tienen Amazon Prime. Aquí les muestro un poquito el tráiler, este es el tráiler de ese documental. Well, I grew up in Eunice, Louisiana, small town in the Cajun Prairie. That's in the south part of Louisiana, French-speaking Cajun country. The town had about 10,000 people. Ahí está diciendo que nació en Luisiana, su papá era carnicero. Father was the head butcher, and my mother was the meat wrapper and the face of the business at the cash register. My job was to clean the brains. In particular, my job was to use my tiny little fingers. Ahí está diciendo que pues en la granja del papá, en la carnicería, granja del papá, el trabajo de él cuando él era pequeño era coger con sus deditos diminutos y sacar la bala. Ellos mataban las vacas con un disparo en la cabeza. Entonces él ahí está contando pues cómo se empezó a interesar por el cerebro cuando a él le tocaba sacar las balitas del cerebro de las vacas. Entonces ahí está contando eso. To reach inside where the bullet wound was. So I would stick my fingers in there and like, pull the bullet out because people don't want to chomp down on lead when they're eating brains. Joseph Ledoux is a legendary American neuroscientist whose groundbreaking work. Joseph Ledoux es un reconocido neurocientífico, etcétera. Entonces vayan y les recomiendo que vean en Amazon Prime este documental. Ah, ok. A ver, ahí ya me están escuchando. Entonces, este artículo que se llama Representaciones neuronales distribuidas de amenazas condicionadas en el cerebro humano, pues revela cómo el cerebro humano procesa y responde a estímulos de amenazas condicionadas. Entonces, este sistema, este sistema de amenaza es, por ejemplo, el que utiliza Paul Gilbert en la Compassion Focus Therapy. ¿Sí? Para mí, uno de los mejores psicoterapeutas que tenemos en la actualidad. Entonces, este artículo ofrece una visión integral de cómo el cerebro humano procesa amenazas condicionadas, destacando la importancia de integrar múltiples sistemas neuronales, sensoriales y cognitivos. Entonces, las emociones pues se representan a través de múltiples redes neuronales distribuidas a lo largo de todo el cerebro. Esto incluye no solo las estructuras subcorticales y corticales clásicamente involucradas, como la amígdala, el hipocampo,
sino también las áreas sensoriales y cognitivas más amplias. Por eso les decía que emoción y razón eh, pues no son o no están en estructuras diferentes, sino que ambos hacen parte de un solo proceso. Entonces, en una declaración de la Universidad de Nueva York, Joseph Ledoux dice algo así como, sostenemos que las experiencias conscientes, independientemente de su contenido, surgen de un sistema en el cerebro. En concreto, las diferencias entre los estados emocionales y no emocionales son los tipos de entradas que procesa una red cortical general de cognición. Es una red esencial para las experiencias conscientes. Entonces, después de revisar una amplia gama, pues no es que haya hecho un metaanálisis, pero sí después de revisar una amplia gama de estudios existentes sobre cognición y emoción, Ledoux y Brown concluyen que la arquitectura de las emociones tiene más que ver con el proceso que con la estructura cerebral. Entonces ellos dicen que las emociones y la cognición son tipos de información procesados por circuitos corticales en la corteza cerebral o red cortical general de cognición, ¿sí? Que se conoce como la teoría de orden superior de la conciencia. Entonces durante siglos pues, se había pensado, como les dije, que emoción y razón eran diferentes y hoy pues nos damos cuenta que son la misma cosa. Eh, entonces pues que es lo que viene a explicar este libro que se llama The Four Realms of Existence, uno de los últimos libros de Joseph Ledoux, que se los voy a compartir en el material de este curso. Eh, Está en inglés, entonces pásenlo. Quienes no leen inglés, súbanlo a ChatGPT o a la inteligencia artificial que estén usando y le dicen que se los empiece a traducir. Entonces, pues entender que no hay diferencia entre emoción y razón, pues nos cambia el panorama como psicólogos, ¿no? Entonces, pues eh, eh, el modelo viejo tradicional, el Steak Russian Doll, que podríamos traducirlo como muñecas rusas apiladas, sugiere una organización jerárquica. Esto lo van a encontrar en este libro. Esta es una organización jerárquica en la que cada reino está contenido dentro del siguiente, ¿sí? De manera estricta y secuencial. Si el reino biológico se encuentra en el interior, el neurobiológico lo envuelve, el cognitivo contiene al neurobiológico y finalmente pues el consciente encierra a los otros tres. Por otro lado, en el modelo Edwine Realms of Existence, que se puede traducir algo así como reinos entrelazados, pues los cuatro reinos, el biológico, neurobiológico, cognitivo y consciente, se entienden como dimensiones interdependientes y dinámicamente interconectadas, o sea, la misma cosa. Esto es estructural, esto es incorrecto, esto es la misma cosa. Entonces, según Ledoux, las emociones no surgen de un solo sistema cerebral, sino de la interacción de cuatro niveles interdependientes que son estos. El biológico, que son los procesos celulares y fisiológicos que sustentan la vida, el neurobiológico, pues son las estructuras subcorticales que permiten respuestas automáticas, el cognitivo, que son las interpretaciones, juicios y modelos mentales que organizan la experiencia, y el consciente, que es la capacidad de experimentar el mundo y a uno mismo de manera subjetiva. Entonces, en lugar de imaginar estos reinos como capas jerárquicas, como muñecas rusas, pues Ledoux propone un modelo de reinos entrelazados, ¿sí? Donde cada nivel influye y es influido dinámicamente por los demás. Entonces, las emociones no son simples reflejos automáticos ni descargas corporales, ¿sí? Las emociones son procesos evaluativos que integran percepciones, memorias, lenguaje
y autoconciencia, permitiendo al sujeto interpretar pues la relevancia personal de una situación, de un evento o de un estímulo. Entonces, cuando sentimos miedo, por ejemplo, el cerebro evalúa la situación integrando recuerdos, lenguaje, las palabras que yo tenga asociada con el miedo, ¿sí? Y la representación del sí mismo en ese contexto, en esa situación específica. Entonces, la capacidad cognitiva pues permite interpretar información proveniente tanto del estímulo del entorno externo como del interno, ¿sí? Facilitando pues la adaptación y la toma de decisiones. Entonces, así la emoción orienta la razón en lugar de sustituirla. Entonces, aunque las emociones son construcciones cognitivas conscientes, pues no es que podamos tampoco ignorar los circuitos de supervivencia subcorticales, ¿no? La amígdala, el hipotálamo, la sustancia gris, que generan respuestas rápidas ante amenazas, ¿no? Es decir, lucha, huida, el freezing que hablábamos ayer. Entonces, estos circuitos no producen emociones conscientes por sí mismos, ¿sí? Son respuestas adaptativas que al ser interpretadas por la corteza cerebral, ¿sí? Se convierten en experiencias subjetivas como miedo, pánico, ansiedad, etc. Entonces, para experimentar una emoción, no basta con la activación de un circuito de supervivencia, ¿sí? Se requiere un lenguaje emocional para nombrar los sentidos, una memoria que compare la situación presente con experiencias pasadas, una representación del yo como sujeto que siente y una red cortical que integre y dé significado a la experiencia, ¿sí? Entonces, pues según Ledoux, la conciencia emocional es una forma de memoria de trabajo autorreferencial, ¿sí? El sujeto se representa a sí mismo sintiendo algo en un contexto determinado, ¿sí? El sí mismo que yo estoy sintiendo, eso es la autonoesis, ¿sí? La autoconciencia, la autonoesis. La, la, la autoconciencia en, en, en contextos neurocientíficos la van a encontrar como la autonoesis. Entonces, así las emociones humanas pues no son simples reacciones corporales, sino narrativas corporales y mentales cargadas de significado, ¿no? Eh, entonces, pues Ledoux introduce el concepto de esquema emocional, ¿sí? Como un modelo mental no consciente que organiza recuerdos, vocabulario, sensaciones, creencias culturales sobre una emoción determinada. Entonces, por ejemplo, en el esquema del miedo, ese esquema puede incluir recuerdos de peligro, palabras como terror, nerviosismo, araña, sensaciones físicas como sudoración, tensiones musculares, creencias sobre qué significa sentir miedo. Entonces, estos esquemas funcionan como atajos cognitivos que nos permiten categorizar la experiencia emocional. Si cada persona desarrolla sus propios esquemas a partir de su historia, su contexto, su lenguaje, ¿sí? Por lo que, aunque compartamos palabras, ¿sí? Las emociones son diferentes en todos los seres humanos, porque las interpretamos, las sentimos, las pensamos, las racionalizamos diferente, ¿sí? Entonces, la tristeza no es igual en todas las personas. Hay tantas tristezas como seres humanos hay en el mundo, ¿no? Entonces, quiero hacer aquí un ejercicio para que puedan apreciar, digamos que para que puedan apreciar cualitativa y fenomenológicamente sí, que es todo esto de lo que estamos hablando, y que es la emoción, el estado de ánimo y la sensación de sí. Entonces voy a decir dos frases, voy a aprender aquí el chat, voy a sacarlo aquí eh, y voy a meterme aquí. Entonces voy a decirles dos frases incompletas y cada uno piense la respuesta con lo primero que aparezca en sus mentes.
¿vale? No lo piensen porque lo filtran. ¿Mm? No, no. Lo- con lo que primero aparezca en su cabeza, ustedes completan la frase. Por ejemplo, todos los elefantes son gordos. Muy bien. Eso. No lo piensen mucho porque lo filtran. Entonces, ahora sí va. Les voy a decir la frase y ustedes la responden. Mm, si quieren, no la respondan en el chat. Simplemente estaba haciendo un ensayo. Eh, Respóndansela para ustedes solitos. Entonces, en el fondo siempre me siento, esa es la primera frase. En el fondo siempre me siento, listo, muy bien. Y la segunda frase, desde que recuerdo siempre me he sentido. Entonces ahí identifiquen la cualidad emocional de su sensación de sí. Esa es su sensación de sí. ¿No? Esa respuesta que pensaron es pletórica o más bien es dolorosa. Si es pletórica, si es buena, si es agradable, pues entonces ustedes son de esos privilegiados que han tenido relaciones primarias vinculares nutricias y probablemente relaciones vinculares posteriores bastante buenas. Si por el contrario, esa respuesta fue dolorosa, si por el contrario se han sentido débiles, feos, pequeños, incompetentes, pues quizás pertenecen a la mayoría de gente que hemos tenido problemas en nuestras relaciones vinculares primarias y posteriores. Entonces, esa sensación de sí que subyace a la experiencia emocional o cognitiva, pues es lo que determina la manera en cómo nos vinculamos con los otros y con nosotros mismos, ¿no? Entonces, quien se siente débil, pues no se va a sentir motivado a enfrentar desafíos que cree que no puede afrontar y por tanto mantiene su debilidad. Eh, yo les contaba ayer que a mí me hicieron ese bullying, que me aislaron, pero pues también me afectaron mi autoimagen. Entonces, pues quien se siente feo, por ejemplo, poco atractivo, pues no se ve motivado a acercarse a alguien que le atrae y por eso se aísla. Entonces, al no valorar su propia necesidad, pues mantiene su síntoma, ¿sí? Entonces, la sensación de sí es el núcleo del problema, es lo que hay que transformar para provocar cambios radicales y profundos en el consultante. Y esto se hace, pues, entendiendo la ecología de las emociones, la conducta y la ecología de las necesidades. Entonces, aquí, por debajo de esa capa emocional y cognitiva, está la capa de las necesidades, es la capa de la sensación de sí, que eso es lo que vamos a ir a trabajar con nuestros pacientes.